en el libro de Marcos. Vamos a tratar de desarrollar un tema que es fácil de leer, pero lo que hay dentro de él, la sustancia que hay en él, son completamente complicadas. Marcos 14, versículo 32. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo siempre estuvo con sus discípulos. Pero a veces Él descendía a un monte, el cual era un huerto, y Él decía a sus discípulos: vengan conmigo, porque le hablaré a ustedes cosas grandes y maravillosas. Porque a ellos ahí afuera yo le hablo en parábolas, para que ellos solamente oigan, porque son oidores. Pero a ustedes yo se la voy a explicar. Y él entraba en ese lugarcito del huerto, a las faldas del monte, y ahí él oraba en su intimidad. Él le decía a ellos: sentaos ahí, que yo regreso. Y él se iba a un lugar donde él se destransformaba y conversaba con su padre. Él no podía hablar con su padre aunque fuera el hijo de él, y aunque sabía que había una conversación directa, porque él estaba en la tierra como humano, y en su cuerpo había sangre, y ni la sangre ni la carne pueden ir delante de Dios, ni aún delante de los ángeles, porque si ahora mismo se nos presentara un ángel, todo el que está aquí cae muerto, por el valor de su carácter, de las personalidades de ellos. Y él iba a ese lugar, pero llegando un día especial, él tuvo que subir de nuevo a ese lugar. Y en ese lugar, cuando él oró, él empezó a sudar y a caer en angustia, porque ya no era el mismo tiempo de cuando él lo hacía antes con los discípulos. Ahora él iba a aquel lugar con sus mismos discípulos, excepto Judas, porque era la última vez que él iba a ir a ese lugar con ellos. Y cuando él llegó a ese lugar, él le dijo a ellos: velad y orad conmigo. Y se fue. Pero ellos, cuando él regresaba, los encontraba durmiendo. Por eso él dijo en una ocasión: despiértate, tú que duermes, y te alumbraré yo, refiriéndose a su persona de Cristo, porque la iglesia se había dormido. Y estando en ese lugar, en la gran angustia, en la tristeza, no de él, sino de su alma. Porque no es lo mismo cuando usted está triste usted, a cuando es su alma la que se ha entristecido. Ni es lo mismo ni se escribe igual. Cuando es el alma la que está entristecida, es porque algo grande usted sabe ya que le va a acontecer. Por eso muchas personas en el lecho de su muerte es donde se arrepienten, porque ya no es su espíritu con es pequeña, que es el que da la vida,
sino que ahora es el alma la que sabe ya para dónde va si no actúa rápido. Entonces muchas de esas personas, llegando a ese momento, ya Dios le ha abierto y le ha quitado el colirio de los ojos, y ahora ellos ya en ese último momento empiezan a ver cosas que antes no veían, y Dios se lo permite para que entiendan que cuando crucen el Jordán, si no se arrepienten antes, tendrán problemas. Pero cuando él oraba, él sudaba. Dice la escritura que él sudaba, ¿qué? ¿Lo ha leído usted? Gotas de sangre. No sudaba agua. No como usted suda. Porque llegó la hora de la angustia. Por eso él le dijo a su padre: Padre, si es posible que todo esto que me viene encima, tú lo pudieras hacer pasar. Porque él sabía que lo que venía era difícil. Por eso entró en angustia y en su desesperación. Porque cada vez que él estaba y hablaba una palabra, se acercaban los guardas junto a Judas para que empiece a correr el día de la expiación de la humanidad. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, ¿cuándo Cristo empezó su calvario? ¿Cuándo empezó la sangre de Cristo a limpiarnos y a limpiar este planeta? Cuando estuvo en la cruz, con la sangre que botó en la cruz, o cuando estuvo en su angustia en el Calvario, en el huerto de los olivos. Amén. Porque cuando dice que botaba gotas, cuando usted tira una gota para arriba, ¿dónde cae? ¿Se queda en el aire? Cae al suelo. Entonces, cuando su sangre caía al suelo, en ese momento empezó Cristo a derramar su sangre y a limpiarnos a nosotros de pecado con su sangre que tiene poder. Gloria al que vive. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Si ustedes de lo que apuntan, apunte. Porque no es lo mismo leer el versículo muy bonito a entender lo que está dentro de él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Leamos lo que dice Marcos 14, versículo 32. Voy al paso, no tengo prisa. Si tengo que terminar mucho antes y no completarlo, lo termino. Pero quiero que usted tenga al menos un contexto del texto, de lo que usted lee como algo simple, pero que no es simple. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Jesús ora. Dice, Jesús ora, ¿dónde? En Getsemaní. En Getsemaní. Y la predicación que yo escribí se llama Getsemaní. Ahora usted tiene que entender primero, cuando él estaba orando, estaba en Getsemaní. Allá estaba, en su lugar especial, mientras los discípulos dormían, orando a su Padre por su angustia. Y ese lugar traducido no se llama Getsemaní, se llama el lugar de la prensa. Si usted va a su teléfono inteligente y usted pone Getsemaní en hebreo, usted va a ver que le va a decir que es lugar de la prensa. O sea, él había llegado ya no solamente al lugar especial que él tenía, sino que había llegado al lugar y a la hora que él sabía que él iba a ser tratado de la misma manera que en una prensa se tiran las aceitunas para que una máquina que le da vuelta con piedra la machuque, la desbarate y después salga el aceite. Entonces eso da a entender que él fue al comienzo del castigo que lo mismo de él le iban a hacer pasar. Molido. Lo iban a moler. Por eso usted oye la escritura que dice, molido fue. No está diciendo una cosa sencilla.
está diciendo, cuando él fue a Getsemaní, era un símbolo de cuando se tiran las aceitunas en una prensa para que la machaque, para que la muela toda, hasta que ya lo que bote sea el aceite. Por eso dice, molido fue. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Por nuestros pecados. Aleluya, gloria a Dios. Getsemaní, el lugar de la prensa. Por eso es que en el Viejo Testamento usted siempre va a oír que usaban un cuerno con aceite de oliva para ungir a los reyes o para ungir a alguien que Dios quería poner en un lugar especial. Cuando ese aceite era derramado sobre ese rey que Dios eligió, lo que está diciendo la Escritura es, en este momento es un símbolo, pero pronto será mi hijo en sustitución de este aceite y será mi Espíritu Santo el que te vas a ungir y te vas a llamar y te vas a ordenar. Gloria a Dios. Yo lo aplaudo, Aleluya. Señor. Cristo. Eso es lo que está diciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní. Y Getsemaní, supongamos que Getsemaní estaba donde está ese edificio allá al final. Y en este lado de aquí, no muy lejano, estaba la falda del lugar donde él todo el tiempo que se necesitaba estar con su padre, iba a ese lugar a orar. No es que Getsemaní está a 1000 kilómetros y que el lugar estaba lejos. Y en una parte de ese lugar, muy cerca de donde él fue crucificado, estaba la tumba donde su cuerpo iba a ser sepultado. Y cuando él estaba en la cruz, él miraba hacia ese lugar donde él se reunía a hablar con su padre. Y él sabía que allá había una tumba que nadie había usado, que estaba guardada para él como rey de Israel y rey de toda la tierra. Gloria a Dios. Por eso cuando él murió se le mandó a poner Henry, que significa rey de reyes y señor de señores. Gloria a Dios. Y cuando le dijeron a Pilato, quita eso, que él no es rey de nadie, Pilato le dijo, lo que es Cristo está. Y ahora póngalo en todos los idiomas. Cristo, rey de rey, señor de señores. Sí, Señor. Aleluya. Ahora tiene un modelo en su pensamiento. Por eso cuando él estuvo en la cruz y él dijo, Padre mío, perdónalo, desde allá arriba, él miraba a ese lugar. Y él pensaba, allá me reunía contigo, allá conversaba contigo, allá me destransformé, allá fui capturado, allá me llevaron a la prensa, aquí me tienen en una cruz molido, destruido, rompiéndome mis huesos y clavándome con clavo. Pero aún así, Padre, aunque yo no lo pueda perdonar, yo te digo a ti, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que están haciendo. Aleluya. Aleluya. No es que él dijo, Padre, yo lo perdono. Él dijo, Padre, perdónalo. Porque si en ese momento él había destransformado todo eso, no quedaba nadie vivo en este planeta. Pero había que cumplir la obra que ya en Levítico 16 estaba escrita 3800 años antes de Cristo ir a la cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Leamos el 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí. ¿Qué más dijo? Entre tanto que yo, Oro. porque ese era el lugar donde él había escogido para orar. Leamos el 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan. Y comenzó a ¿qué? A entristecerse y angustiarse.
empezó su angustia. Empezó la misma angustia que tuvo Jonás cuando fue tirado al pez. Gloria a Dios. Aleluya. Y comenzó a entristecerse y angustiarse. Leamos el 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. No dijo mi espíritu con E pequeña. No dijo mi cuerpo. No dijo mi corazón, ni mi cabeza. Dijo mi alma. Porque ya era grande lo que venía. La copa de la ira de Dios echada sobre su propio Hijo, para que Él cumpliera todo y usted y yo puedan ser salvos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Por eso es que cuando Él empieza a tirar las gotas de sangre, empezó Él a pagar la deuda que tú y yo teníamos que pagar. Cuando su sangre cayó al suelo, ese perdón de pecado se multiplicó por toda la tierra. Gloria a Dios. Porque su sangre salpicó toda la tierra. Santo. Por eso cuando Él fue a la cruz, Él no pudo decir: yo lo perdono, porque ya en Getsemaní, ya Él había tirado su sangre al suelo para el perdón de los pecados de la humanidad. Para que todos los que se arrepientan a través de ahí, crean en Él, tengan vida eterna. Por eso el centurión dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Ese fue salpicado con la sangre de Cristo. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. Gloria. Él fue salpicado con la sangre de Cristo. Señor. Por eso cuando Él estuvo en la cruz, había un bueno y un malo. Y por eso Él le dijo a uno: desde hoy te digo, muchacho, que tú estarás conmigo en el paraíso. No porque yo quiero, sino porque cuando mi sangre cayó en aquel ladito que yo estoy mirando de aquí, ya yo había perdonado toda la tierra. Y toda la tierra ahora entrará en un pan de salvación. Ahora yo te digo: eres salvo y hoy estará conmigo en mi reino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Amén. Y todavía no hemos desarrollado nada. Apenas ni hemos empezado. Gloria a Dios. El 36. No, leamos el 35. Amén. Y yéndose un poco adelante, Se postró en tierra. se postró en tierra. Y aquí vemos por segunda vez la palabra Oró. y oró. Amén. Que si fuese posible, pase de él Aquella hora. aquella ira que Dios iba a desatar sobre la tierra. Habían dos términos: o Él cumplía con todo esto como estaba escrito, o Dios destruía este planeta totalmente y se llevaba solamente los de Él. Pero oiga bien, dice: y yéndose un poco delante. O sea que Él no se postraba donde estaban los discípulos. Él tenía, aparte del lugar donde Él dejaba a los discípulos, Él tenía un lugar más adelante, que ahí era donde Él conversaba con Dios. Cuando leemos todo esto, tenemos una gran profundidad de la Escritura. Tenemos algo conmovedor en estas palabras. Cuando Él estuvo ahí, sus palabras fueron conmovedoras. Se fue como solía ir al monte.
se fue de la misma manera en que lo podía hacer antes. No se fue de una manera diferente. Se fue de la misma manera a orar a su Padre. Gloria a Dios. Porque este era un lugar de oración de Cristo. Y esa fue su última oración y palabra para siempre, y su última visita en ese lugar. Por eso es que yo le explico que cuando él llegó ahí, ya él sabía que no iba a regresar ahí por ahora, porque la Escritura dice que del mismo lugar donde él se ascendió, por ahí llegará, y ese lugar pertenece al Monte de los Olivos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos al libro de Juan, antes de seguir avanzando. Amén. Gloria a Dios. Juan 19:42. Ahí mismo en el Nuevo Testamento. Busca el versículo 19. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Y vamos a ver ahora el contraste. Juan 19:42. Pero vamos a leer el 41 y el 42. Para que entendamos. Antes de ir a Lucas 22. ¿Lo tienen, siervo? Amén. Amén. El 41 dice: Y el lugar. y en el lugar donde había sido crucificado, ¿había qué? Un huerto. Entonces, ¿dónde él estaba? ¿Podía ver el lugar donde él iba en el huerto de los olivos? ¿O no lo podía ver? ¿Estaba en un lugar diferente? ¿O dice la Biblia que en el lugar donde fue crucificado había un huerto? ¿Dónde fue capturado cuando Judas llevó a su gente? En el huerto de Getsemaní, que es las orillas, o sea, la falda del Monte de los Olivos. Él lo podía ver desde la cruz. Gloria a Dios. Amén. Y en el lugar donde estaba, donde había sido crucificado, había un huerto. ¿Y qué más dice? Y en el huerto. Y en el huerto, Sepulcro. ¿un qué? Sepulcro. Entonces el sepulcro estaba muy lejos o estaba por ahí. Cerca. Vamos a ver si estaba cerca. Gloria a Dios. Había un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido ninguno puesto. Entonces miraba él el sepulcro donde iba a ser llevado. Amén. ¿O no lo miraba? Sí lo miraba. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Miraba el lugar donde iban a llevar su cuerpo. Sigamos leyendo. Gloria a Dios. Allí, pues, por causa de la preparación de las Pascuas de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba muy lejos. Cerca. ¿Estaba qué? Cerca. Cerca. Y si estaba cerca, no lo podía ver de la cruz, que estaba alto. Claro que sí. No tenía visión para mirar desde allá arriba hacia abajo. No podía ver el sepulcro. No sabía que el lugar donde lo iban a llevar no estaba muy lejos, sino que estaba cerca. Y cuando él estuvo orando en ese lugar que estaba cerca, y él miró cuando lo vinieron a capturar hacia aquel lugar de Getsemaní allá abajo, ya él sabía que ahí lo iban a reestructurar como las aceitunas. Y por eso era que él se amargó en angustia, porque él podía orar y cuando miraba podía ver en su visión todo lo que iba a suceder, porque ya todo lo que iba a suceder él lo sabía desde antes de la fundación de este mundo, porque desde antes de la fundación de este mundo ya él existía. ¿Está entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos leyendo. El 19, estamos en el 19, Juan 19.
Amén. Sí, 19:42. Vamos a leer el 20. Juan 19:20. Para ver qué dice. ¿Lo tiene el 20? Amén, amén. Amén. Leamos. Amén. Y muchos de los judíos leyeron este título. Porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba ¿qué? Cerca de la ciudad. Cerca de la ciudad. Por eso es que usted ve que cuando a él lo llevan, lo tienen que pasar por la ciudad. Solamente lo separó un camino. Cuando él iba con la cruz, él iba en el camino desde ese lugar hacia ese otro lugar. Él atravesó el camino. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la luz y la vida. Todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto como yo voy a morir, vivirá y estará conmigo. Y por eso yo le decía, no con este cuerpo, sino con el cuerpo con el que él se levantó de los muertos. Así también nos levantaremos nosotros. Dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. La Biblia se explica sola. Pero usted necesita a alguien o pedirle a Dios que le dé su espíritu para usted poder abrir las llaves, para entenderla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan 18. Un versículo atrás. 1 y 2. Leamos. Tenemos que leer todos estos versículos. Porque si no, usted no va a poder entender. Juan 1 y 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había ¿qué? Un huerto. Un huerto, en el cual ¿qué? Entró con sus discípulos. Por eso yo le decía, desde el mismo lugar donde entraba con los discípulos, desde ahí fue a la cruz. De la cruz, cuando se levantó de los muertos, que lo llevaron a ese lugar donde estaba ese sepulcro ahí mismo cerca, de ahí también se levantó de los muertos. De un muerto a otro huerto. Adán murió físicamente, no, sino espiritualmente y después físicamente, pero Adán murió por los pecados cuando Dios lo echó fuera, y sin pecado murió por todos nosotros. Amén. Adán se quedó en el huerto y le echan fuera, pero él fue de un huerto a otro huerto. Una puerta se abrió y los ángeles abrieron la otra, y cuando salió simplemente apareció fuera del huerto y le dijo a las mujeres, no lloréis. Id a sus discípulos, a mis discípulos, sus hermanos, mis hermanos, y decirles que voy a Dios y que luego regresaré por ellos. Gloria. Lo mismo hará con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Amén. Pero ¿dónde se encuentra esta profecía? ¿Desde dónde viene ese cumplimiento para que todo eso se pudiese dar? ¿Dónde él cumplió en el Viejo Testamento? ¿O dónde en el Viejo Testamento está la base, el cimiento, como cuando usted hace una casa, para que esto se cumpliera? Porque Cristo fue sacerdote por encima de Melquisedec. Y un sacerdote tenía muchas cosas que hacer, que solamente la podía hacer el sumo sacerdote. Amén. Y todo eso era sombra de lo que había de venir. Levíticos 16. Vamos al libro de Levítico. Y vamos al 16. Cuando lo tenga me avisa. Gloria a Dios. Levítico 16. En Levítico 16, versículo 29 y versículo 30, está escrito a lo que Cristo vino a esta tierra. Porque antes era un símbolo, antes era un tipo antitipo, y ahí está sumergida su muerte. 16.
Levíticos 16, 29 y 30. Y esto tendréis. O sea, capítulo 16, Amén. Versículos 29 y 30. versículo 29 y 30. Amén. Amén. Me dice cuando lo tenga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y esto tendréis. Gloria a Dios. 29 y 30. Y esto tendréis. Ok. Reglas para el día de la expiación, dice mi Biblia. O sea, reglas para el día en que Cristo iba a derramar su sangre. Pero ellos lo hacían a través de un simbolismo de un cordero. Gloria a Dios. Y sería El 29 Amén. dice: y en esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, que hoy en día es el mes de Nisan. Antes era el mes de Tigri, que era el séptimo o cabeza de año, pero Dios después lo cambió a Nisan. Y aquí está hablando del mes de Nisan. Y en el mes de Nisan, el día 14, que es equivalente a abril, fue que Cristo murió. Y el 17 se levantó de los muertos. Por eso cuando usted va a la Biblia y ve de Moisés que dice en el mes segundo, porque el mes segundo antes era Tisri y después fue cambiado a Nisan. Por eso Moisés entró en el mes segundo a los 17 días del mes. Ese día salieron del arca. Ese día resucitará Cristo de los muertos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras ¿qué? Alma ¿Y qué sucedió con él cuando estuvo en el monte? fue afligida. Afligió ¿qué? Y se entristeció hasta el alma. Dice: y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. El 30. Porque en ese día será expiación. Porque en ese día alguien va a morir y dará su sangre por los pecados. Eso es lo que significa expiación. Dice: expiación, ¿por qué? Por vosotros. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante De Jehová. de Jehová. Cuando Cristo muere, que resucita de los muertos por la sangre que dejó en Getsemaní, todos nuestros pecados son perdonados. Gloria a Dios. Lo que era tipo antitipo se cumple 3800 años después. Y ese día ya no se necesitó de un cordero, porque ese día ya Cristo estaba en la tierra, cumpliendo y tomando ese lugar como aquel cordero inocente que moría cada año. Por eso cuando Juan lo ve llegar, Juan dice: este es el cordero inmolado de Dios que quita los pecados del mundo. El Mesías, el que viene a morir por todos nosotros para perdón de nuestros pecados, siendo inocente. Él pagará todas las deudas de la humanidad. A partir de ahora, todos nosotros, si queremos entrar delante de Dios, no necesitamos de ayuda de nadie. Solamente necesitamos ir delante de Él, conversar con Él, entregarle nuestro corazón y que Él nos inscriba en el libro de la vida. Porque ¿quién ha de perder una salvación tan grande? Aleluya. ¿Quién ha de tirarla al piso? ¿Quién ha de pisotearla? ¿O acaso tú estás dispuesto a perder una salvación tan grande? No. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Este era el lugar de oración de Cristo. Y esta fue su última parada y visita en la tierra. Los intereses de la salvación de un mundo muerto. El mundo estaba muerto en delitos y pecados. Pero a partir de ese día, ya Dios cuando mira la tierra, ya Dios ahora no mira solamente pecadores, sino que ve mucha sombra y ve muchas lucecitas.
Cada vez que Él mira la tierra desde su trono y ve todas esas lucecitas que se mueven para aquí, para allá y para allá y para acá, como lo está viendo ahora nosotros, Él dice en el cielo, allá en la tierra, en un lugarcito llamado Rhode Island, hay unos siervos que me están honrando y están hablando mi palabra. Desde aquí lo puedo ver porque veo tanta lucecita sentada y veo a un hombre que yo llamé llevando la palabra que yo pongo en su boca a través de mi espíritu. Ellos son mis hijos que están reunidos. Ángel, suena la trompeta y desciende para que ellos entiendan que mi espíritu está en medio de ella, aunque no lo puedan ver, que mi espíritu se pasea dentro de ellos, aunque ellos no me puedan tocar. Vete y dile que mi palabra no es palabra de hombre, es palabras bíblicas, que no es menospreciadas, y que mi salvación es grande y poderosa, que no la pierdan ni aún en el tiempo del fin. Levántese para arriba, levántese de su asiento. Gloria a Dios Todopoderoso, Maravilloso. gloria a Dios maravilloso, Gracias. gloria a Dios maravilloso. Gracias, Padre Celestial. Cierre sus ojos, levante sus brazos. Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, poderoso Dios. Ya. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y bendecirá tu nombre? Porque tú solo, Dios, eres santo. Tú, Dios, que es grande en tu fidelidad. Tú, Señor, que tu fidelidad es grande. Tú, Señor, que no falla. Tú, Señor, que aunque nosotros te fallamos, siempre estás con nosotros. Tú, Señor, que eres el que pone la palabra, que eres el que da el comienzo, que eres el que da el término. A ti, solamente a ti, nosotros, Señor, de aquí, desde este lugar, con esa pequeñita luces que tú ves desde allá arriba, donde tú nos estás mirando. Yo sé que ya tú estás levantado en tu trono. Yo sé que allá los ángeles están prestos con las trompetas. Yo sé que en el libro de la vida está el nombre de todos nosotros, porque ninguno de los que están aquí perderán una salvación tan grande, Señor. Ninguno la tirarán al piso. Todos te honrarán, Señor. Y por eso hoy, Señor, nosotros te damos un fuerte aplauso. Y te damos gracias. Mire hacia los cielos. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos, Señor. Mire hacia el cielo. No mire hacia la tierra. Mire hacia lo alto. Señor, abre los cielos para que todos nosotros intentamos, Señor, que tu Espíritu Santo se está paseando en medio de nosotros. Danos a beber. Danos a beber de esa agua de tu Espíritu. El agua que salva y que es gratis, que no se compra con dinero. Danos a beber, Señor, de toda tu gratitud. Danos a beber, Señor, de todo lo que pertenece, porque tuyos somos, porque tú nos engendraste a todos nosotros, no te engendramos nosotros a ti. Y no importa las adversidades, no importan los problemas que vengan, no importa que el mundo se caiga a pedazos, no importa que los misiles salgan, los misiles que sí pronto van a salir es de la iglesia cuando se levante para ir al cielo, al sonar de la séptima trompeta, con honor y gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.